Bienvenidos al día 122 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del libro de los jueces, capítulo 17 al capítulo 19, el Salmo 120 y el 121, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Sigamos insistiendo para que esta gracia de Dios nos acompañe a perseverar, a tener más firmemente anclado en nosotros el amor hacia esta revelación de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jueces capítulo 17, 18 y 19. Había en la montaña de Efraín un hombre llamado Micaieu. Dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición. Incluso oí que dijiste: esa plata la tengo yo la robé. Su madre respondió: que mi hijo sea bendito de Yahvé. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata. Y su madre dijo: yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé, para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición, pero ahora te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre. Su madre tomó 200 siclos de plata y los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen y un ídolo de metal fundido, que quedó en casa de Micaieu. Este hombre, Mica, tenía una casa de Dios. Hizo un efod y unos terafín, e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel, y hacía cada uno lo que le parecía bien. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino, llegó a la montaña de Efraín, a la casa de Mica. Mica le preguntó: ¿de dónde vienes? Le respondió: soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso para residir donde pueda. Mica le dijo: quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, el vestido y la comida. El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Mica invistió al levita, el joven fue su sacerdote, y se quedó en casa de Mica. Y dijo Mica: ahora sé que Yahvé me favorecerá, porque tengo a este levita como sacerdote. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a 5 hombres de su familia, hombres valientes, de Sorá y Estaol, para recorrer el país y explorarlo, y les dijeron: vayan a explorar esta tierra. Llegaron a la montaña de Efraín, cerca de la casa de Mica, y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita, y acercándose le preguntaron: ¿quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? Él les respondió: esto y esto ha hecho por mí Mica. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron: consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Les respondió el sacerdote: vayan en paz, el viaje que hacen está bajo la mirada de Yahvé. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Vieron que las gentes que habitaban allí vivían seguras, según la costumbre de los sidonios, tranquilas y confiadas, que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra, que estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con los arameos. Volvieron entonces donde sus hermanos Azorá y Estaol, y éstos les preguntaron: ¿qué noticias traen? Ellos respondieron: arriba, vayamos contra ellos, porque hemos visto el país
y es excelente. Pero ¿por qué están parados sin decir nada? No duden en partir para ir a conquistar aquella tierra. Cuando lleguen, se encontrarán con un pueblo tranquilo. El país es espacioso y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Es un lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Partieron pues de allí del clan de los danitas, de Sorai y Estaol, 600 hombres bien armados, subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar el campamento de Dan. Está detrás de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micá. Los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿No saben que hay aquí en estas tierras, en estas casas, un efod, un terafín, una imagen y un ídolo de metal fundido? Consideren pues lo que han de hacer. Llegándose allá, entraron en la casa del joven levita, la casa de Micá, y le dieron el saludo de paz. Los 600 hombres danitas con sus armas de guerra estaban en el umbral de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron, entraron dentro y cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición. Entre tanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los 600 hombres armados. Aquellos que entrando en la casa de Micá cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición, el sacerdote les dijo: ¿Qué están haciendo? Calla, le contestaron. Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? Se alegró con ello el corazón del sacerdote, tomó el efod, los terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa. Reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Micá, cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de Micá dieron la alarma y salieron en persecución de los danitas. Y les gritaron, se volvieron estos y dijeron a Micá: ¿Qué te pasa para gritar así? Respondió: me han quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Ustedes se marchan y a mí, ¿qué me queda? Y encima me dicen: ¿qué te pasa? Los danitas le contestaron: calla de una vez, no sea que algunos irritados caigan sobre ustedes y pierdas tu vida y la de tu familia. Los danitas siguieron su camino y Micá, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios de Micá, que había fabricado Micá, y el sacerdote que éste tenía, y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda, porque estaba lejos de Sidón y no tenían relaciones con los arameos. Estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet-Rehob. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella, y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel, aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais. Los danitas instalaron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se instalaron la imagen que había hecho Micá, y allí permaneció mientras estuvo en Silo, la casa de Dios. En aquel tiempo, cuando aún no había un rey en Israel, hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Su marido se puso en camino y fue donde ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de burros. Cuando llegó a casa del padre de ella, lo vio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él 3 días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno:
Toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer y beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre, dígnate pasar aquí la noche y que se alegre tu corazón. Se levantó el hombre para marchar, pero el suegro lo porfió y se quedó aquella noche. Al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, cobra ánimo primero, por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar el marido con su concubina y su siervo. Pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira que la tarde está al caer, pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharán y volverás a tu tienda. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los dos burros cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo, vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió, no vamos a entrar en una ciudad de extranjeros que no son israelitas, pasaremos de largo hasta Gibea. Y añadió a su criado, vamos a acercarnos a uno de esos poblados, pasaremos la noche en Gilbea o Ramá. Pasaron pues de largo y continuaron su marcha, y a la puesta del sol llegaron frente a Gibea de Benjamín. Se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibea. El levita entró y se detuvo en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibea, mientras que la gente del lugar era benjaminita. Alzando los ojos se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad y el anciano le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y el otro le respondió, estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. El viejo le dijo, la paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Lo llevó pues a su casa y echó pienso a los burros, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron, mientras alegraban su corazón los hombres de la ciudad, gente malvada. Cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten mal, puesto que este hombre ha entrado a mi casa, no cometan esa infamia. Aquí está mi hija que es doncella, se la entregaré. Abusen de ella y hagan con ella lo que les parezca, pero no cometan con este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharlos. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino, y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral, y le dijo, levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su burro y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina, lo partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a sus emisarios. Esto han de decir a todos los israelitas: ¿se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello, pidan consejo y tomen una decisión. Y todos los que lo veían decían: nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Salmos 120 y 121. Canción de las subidas. A Yahvé en mi angustia grité y me respondió. Líbrame, Yahvé, del labio mentiroso, de la lengua tramposa. ¿Qué te dará y te añadirá lengua tramposa? Flechas afiladas de guerrero y ascuas de retama. Ay de mí, que vivo en Meset, que habito en las tiendas de Kedar. Harto estoy de vivir con los que odian la paz. Si yo hablo de paz, ellos prefieren guerra. Salmo 121. Canción para las subidas. Alzo mi voz a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar. No duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora para siempre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado al novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que has devorado tu hacienda con prostitutas, ¿has matado para él el novillo cebado? Pero él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.